Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Listo, ok. Esperemos unos 5 minutos que vayan llegando los otros y empezamos. Ok. Pues bueno, yo creo que ya hay varias gente, yo creo que podemos ir empezando. Bueno, como siempre vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos la clase anterior, la monitoría anterior, entonces, bueno, esperen, quito este ruido. Listo. Entonces, si revisamos en la monitoría anterior, nosotros quedamos. Estábamos viendo la parte de paredes compuestas, listo. Pues digamos que todo el tema que se vio en ese momento, pues en resumen se puede hablar o se puede decir que estábamos hablando de diagramas térmicos. Entonces, con esos diagramas térmicos, yo puedo expresar los calores como, o sea, expresar el calor de forma esquemática, pero, o sea, como una red de resistencias. Entonces, es como si hiciéramos un equivalente a un diagrama eléctrico, ¿sí? Entonces, decíamos que, por ejemplo, había la posibilidad de tener el flujo de calor en serie, entonces, que porque era como interesante tener este tipo de diagramas, porque teníamos varias temperaturas, por ejemplo, varias temperaturas y unas cuantas resistencias térmicas.
Y este proceso es ventajoso en la medida en que yo puedo tener aquí varias resistencias térmicas, que ya sabemos que estas resistencias pues normalmente van a estar dependiendo de algún parámetro físico o algún parámetro de material como una propiedad. Entonces digamos aquí una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Y que esto siendo un sistema en serie, desde que yo conociera esta temperatura y esta temperatura, pues yo perfectamente ya puedo decir qué calor fluye. Pues que es interesante que aquí pues el calor que está fluyendo siempre es el mismo, pero recordemos que esto pasa, o en este ejemplo aquí esquemático que estoy haciendo, sucede es porque estamos hablando de la conducción de calor unidireccional y que está en estado estable, entonces pues la energía que entra es igual a la energía que sale, entonces por eso sucede esto. En la realidad, digamos, donde podemos encontrar cosas así como con 6 resistencias térmicas, entonces suponga usted una pared, normalmente las paredes pues tienen varias capas, se suponga que tiene aquí una primera capa, acá tiene otra segunda capa y acá tiene una tercera capa. Entonces esto es una capa, esto es otra capa y otra capa. Entonces, claro, digamos aquí tiene un material 1, un material 1, un material, bueno, para coincidir con las resistencias. Tiene un material 2, un material 3, un material 4 y un material 5. Y aquí hay un ambiente que está a una temperatura 6 y aquí otro ambiente que está a una temperatura 1. Y desde que temperatura 1 sea mayor que temperatura 6, entonces se va a generar un flujo de calor hacia allá. Entonces digamos que esto sería una realidad en cuanto a esta red de resistencias. Entonces esta resistencia 1 sería por convección, esta sería por convección y el resto sería por conducción. Y ya sabemos que simplemente, ahora mismo que están en serie, la resistencia equivalente o resistencia total será la sumatoria de cada una de las resistencias. Digamos que eso sí como a grandes rasgos y pues procesos similares en donde trabajaríamos pero ya con algunas resistencias en paralelo, que era por ejemplo cuando teníamos, me voy a ir de una vez al ejemplo de la vez anterior, lo voy a explicar sobre ese mismo. Y que hablábamos de este ejemplo en donde esta era nuestra red de resistencias. Si nosotros vemos, hay una primera resistencia por convección, aquí hay dos capas, una capa inicial, otra capa de acá, y luego acá es donde la red de resistencias pues se vuelve en paralelo, porque tenemos una capa por acá, una capa diferente acá, otra capa acá, entonces me genera 3 resistencias. Aquí hacíamos en forma de dibujo que esto iba a generarse una resistencia equivalente. Entonces, cuando tengo estos sistemas así, primero hallo esta resistencia equivalente, porque así la red de resistencias ya me queda en una sola línea, o sea, en una sola serie. Y ya pues en paralelo sí se hace pues similar a como se hacía en electricidad o en el curso de electromagnetismo, que es la suma de los inversos, es el inverso de la resistencia. Bueno, yo traje un ejercicio también para que se hable, ¿para qué? Para que revisemos nuevamente los conceptos. Traje 2 ejercicios, entonces vamos a iniciar con ese. Para de pronto los que no han visto los videos o eso, entonces vamos a hacer eso. Son muy similares a los que ya hemos visto, entonces pues, para los que ya lo tengan muy claro, pues reafirman el conocimiento. Dice acá, en el verano las superficies interna y externa de una pared de 25 centímetros de espesor se encuentran a 27 grados Celsius y 44 grados Celsius, respectivamente. La superficie exterior intercambia calor por radiación con las superficies
que la rodean a 40 grados Celsius y por convección con el aire del ambiente, también a 40 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia de 8 vatios metro cuadrado por grado Celsius y dice que hay una radiación solar incidente que es de 150 vatios por metro cuadrado. Si tanto la emisividad como la capacidad de absorción de la superficie 0,8 determine primero el coeficiente de transferencia de calor combinado. Entonces, ya voy a explicar exactamente a qué se refiere eso. Si nosotros revisamos, decíamos que cuando trabajábamos con conducción, decíamos que la resistencia por conducción era una longitud que atravesaba el calor dividido en la propiedad conductividad, que va solo depende, bueno, esta depende de la temperatura, pero bueno, la tomamos aproximadamente constante y por el área que está atravesando. Hablamos también que en convección teníamos una resistencia por convección, que era 1 sobre H por área. Y en el tercer mecanismo de transferencia, que es la radiación, entonces nosotros, pues sí existe una resistencia de radiación, pero acá pues ya es muy diferente. Pero entonces, ¿cómo lo toman los libros? Los libros hacen lo siguiente, dicen, es 1 sobre H de radiación por el área. Entonces, va a existir dos H's, uno de radiación y uno de convección. Es una forma esquemática que ellos tienen para referirse a la resistencia por radiación. Y entonces, si recordábamos, el calor por radiación es emisividad, sigma, área, digamos, una temperatura superficial. Bueno, sí, si quieren, primero les muestro un dibujo que ya tenía preparado para expresar ese calor y que encontramos ese H combinado. Aquí creo que lo tengo guardado. Imágenes, esta. Este sería entonces el esquema del ejercicio. Lo voy a dejar por acá. Voy a dejar el esquema acá. Entonces, bueno, aquí incluso está mal este número porque es 150. Entonces, esto es 150. Bueno, entonces, revisemos aquí. Esto es, digamos, todo lo que tenemos. Entendamos que ese calor por radiación del que hablamos es este que sale desde un sólido a otro sólido y que se transfiere por ondas electromagnéticas. Entonces decíamos que en este caso, pues si llamamos a esto temperatura superficial y a esto temperatura de alrededores, entonces el calor por radiación que tendríamos lo calcularíamos así. Calor por radiación igual a emisividad, sigma, área, temperatura superficial a la 4 menos temperatura de los alrededores a la 4 también. Entonces nosotros habíamos hecho una pequeña deducción, no sé si lo recuerdan, que habíamos dicho esto es emisividad, sigma, área, y que aquí hacíamos unas diferencias de cuadrado. TS a la 2 menos T alrededores a la 2 por TS a la 2 más T alrededores a la 2 y aquí nuevamente hacíamos la diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos emisividad, sigma, área, temperatura superficial, más temperatura de los alrededores por temperatura superficial al cuadrado, más temperatura de los alrededores al cuadrado. Y aquí sí, temperatura superficial menos temperatura de los alrededores. Donde esta representaría el delta T. Y como el calor es delta T sobre una resistencia térmica, entonces en este caso nuestra resistencia térmica será 1
sobre, bueno, resistencia térmica, sí. 1 sobre emisividad, sigma, temperatura superficial más temperatura de los alrededores, por temperatura superficial al cuadrado más temperatura de los alrededores al cuadrado. Y ahí sí le multiplicamos por el área. Entonces, si nos damos cuenta, si nos fijamos, ya tendríamos una expresión que esta parte de acá representaría una H de radiación. Entonces, a partir de ello, yo digo, listo, entonces el H de radiación vendrá siendo emisividad, sigma, temperatura superficial más temperatura de los alrededores por temperatura superficial al cuadrado más temperatura de los alrededores al cuadrado. Entonces, así calcularíamos el H de radiación. Tengamos en cuenta que como el sigma está en vatios, bueno, la constante hace que las temperaturas estén en Kelvin. Entonces, por ejemplo, la temperatura superficial, en este caso nos las dan todas, es 44. Entonces será 44 más 273. Que eso vendría siendo, si alguien tiene una calculadora me va ayudando. A mí me da 317. 317. Y la temperatura de los alrededores es 40. Más 273. Entonces 40 más 273 es 313. 313 Kelvin. Listo, entonces ahora con esto ya podríamos calcular completamente el H de radiación. Entonces el H de radiación vendría siendo emisividad, que es 0,8. Entonces 0,8 multiplicado por la constante de Stefan Boltzmann. Si no se la saben, yo pues tengo que ir como una memotecnia que es 5, 6, 7, 8. Entonces 5,67 por 10 a la menos 8. Luego que sigue, seguiría temperatura superficial, que sería 317 más 313 por 317 al cuadrado más 313 al cuadrado. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por radiación vendría siendo 0,8 por 5,67 por 10 a la menos 8 por 317 más 313 por 317 al cuadrado más 313 al cuadrado. Me da 5,671. 5,671. Y pues obviamente quedan unidades de vatios, metro cuadrado, Kelvin. O grados Celsius. Recuerden que esto es lo mismo, ¿no? Por si acaso. Entonces, el H combinado. Entonces, el H combinado de transferencia de calor vendría siendo, bueno, no mentiras, pues ahí nos hablan de que el H combinado es la suma de ellos, pues hacemos la suma. Entonces, es 8, entonces será 8 más 5,671 y eso será igual a 13,671. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de qué hicimos? Ok, si no hay preguntas, entonces continúo. Ahora, vamos a representar esto, o bueno, voy a explicar un momento esto. Entonces, acá tenemos una pared, esta será la pared exterior.
Las propiedades de radiación que nos dan son exactamente esta pared de acá. Esas propiedades son emisividad, absortividad, esas en cuanto a la radiación. Desde este punto, como sabemos que es el punto de mayor temperatura, pues deben salir los calores, excepto el que está irradiando el sol. Entonces aquí vemos este calor que va saliendo hacia los alrededores, que los alrededores puede ser cualquier otra casa, una nube, incluso el cielo. Hay ejercicios donde se habla de la temperatura del cielo. Una corriente de aire, que básicamente es un flujo de convección, sería un flujo normal. El aire siempre está presente en los alrededores de una casa. Y un flujo hacia adentro de la casa. Esta pared representa la pared de una casa, que es producto del material de la pared y sería un flujo de calor por conducción. Entonces, esto se puede representar con un diagrama de resistencias de una forma general que sería este que ya tengo aquí hecho. Entonces, este diagrama de resistencias, ¿por qué utilizo calores por unidad de área? Porque pues al ser la misma área, pues me da lo mismo. Además, no conozco el valor del área, entonces por eso trabajo con calores por unidad de área, que es en nomenclatura de calor doble prima. Entonces, mire, esta temperatura de acá vendría siendo la temperatura de esta parte de la pared. Esta temperatura de acá sería esta, que yo llamé aquí TS, temperatura exterior. Temperatura de los alrededores vendría siendo esto y la temperatura infinito vendría siendo esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos pusimos a calcular un H combinado? Y es que aquí hay una ventaja y es que tanto los alrededores como el fluido que está circundando la casa permanecen a la misma temperatura. Entonces, al permanecer ellos a la misma temperatura, nosotros podemos decir que el diagrama de resistencia lo podemos escribir de esta forma. Recuerden, muchachos, si tienen dudas en algún momento me las hacen saber. Entonces, claro, nosotros ahora vamos a tener un esquema diferente porque vamos a tener un sistema que llega al mismo valor, al mismo punto. Entonces ya podemos nosotros representar el sistema con un diagrama en paralelo. Aquí en este caso no era en paralelo porque ambos llegaban, perdón, o sea, en esta representación yo asumía que la temperatura de los alrededores era diferente a la temperatura del fluido. Entonces, por eso se representa así, con calores que no son ni en serie ni en paralelo. Aquí como si son iguales, pues entonces el proceso se da de tal forma en que se puede establecer este diagrama de resistencias en paralelo, que pues al final resultará en un diagrama mucho más sencillo. Ese diagrama pues simplemente tendrá dos resistencias. Entonces aquí es donde tendríamos una resistencia combinada de radiación y convección. Entonces, pues sería eso. Bueno, les explico también, bueno, esa sería como la deducción de por qué llegamos a este diagrama más sencillo. Y ahora voy a explicar, digamos, en cada uno de los diagramas por qué los calores van pintados así. Recordemos que el calor del sol, toda la cantidad de energía que se irradia son los 150 vatios. Pero esos 150 vatios son exactamente toda la energía que está saliendo del sol. O sea, estos rayos de acá. Recuerden que pues, el sol emite desde el exterior y esa cantidad de calor pues va disminuyendo con la distancia y bueno, cuando llega a la pared llega con esta capacidad. Estos rayos, parte de ellos se reflejan, entonces al final al sistema siempre, y soy muy enfático en eso, lo que nos interesa es siempre el calor que está entrando, que en este caso solamente es el que absorbe, o el que llamamos calor absorbido. Y él entra, porque hago aquí una aclaración, aquí algunas personas me dicen, pero ¿por qué el calor va hacia abajo y el otro va hacia la izquierda si estamos hablando de calor en una sola dirección? Pues claro, la duda es obvia tenerla, sin embargo, la respuesta también es muy obvia y es que esto simplemente es una representación. No estamos diciendo que el calor aquí está fluyendo en Y o en X, simplemente es una representación
de un volumen de control para, pues, para verlo más sencillo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que este, al ser el punto más con mayor energía, entonces de él van a salir el resto de calores que no son los incidentes. Luego, pues aquí los flujos de calor siguen iguales, pero acá pues sí sabemos que podríamos establecer esto como un calor combinado si encontramos esta resistencia combinada. Como la división del calor se hace ¿de forma qué? De forma paralela, entonces nosotros sabremos que, esperen, dejo esto bien organizado. Dejemos esto por acá. Dejemos esto por acá. Entonces, esto. Ahí. Ok. Listo, entonces trabajemos ya sobre esto. Entonces, esta resistencia combinada, entonces 1 sobre la resistencia combinada será 1 sobre la resistencia de radiación más 1 sobre la resistencia de convección. Recuerden que... no, sí, ahí estamos bien. No os preocupéis. Entonces, 1 sobre la resistencia de combinada será entonces 1 sobre H de radiación más 1 sobre A por área más 1 sobre H de convección por área. Entonces 1 sobre la resistencia combinada será 1 sobre área por H de convección más H de radiación sobre H de radiación por H de convección. Entonces, esto que tenemos acá es el H combinado. Entonces, al final, 1 sobre la resistencia combinada será 1 sobre área por el H combinado nos había dado 13.67.1 dividido en el H de radiación que solito nos había dado 5.671 por 8. Entonces 1 sobre la resistencia combinada vendrá siendo ¿cuánto? 13.671 sobre 5.671 por 8. Entonces será 0,3013 sobre área. Lo hicimos mal, ¿no? 1 sobre H. Está mal. Está mal, muchachos. Ya les explico por qué. Nos quedó al contrario. Porque acá es 1 sobre R combinado. Aquí es donde tengo que hacer la suma. R de convección más R de radiación sobre R de radiación por R de convección. Así es que se tiene que hacer, no con las H. Entonces ahora sí, R de convección será 1 sobre H, que es 8, por área.
Entonces, en este caso sería 1 sobre 8, que es 0.125. Entonces, igual 0.125 sobre área. Listo, ahora el R de radiación, entonces será 1 sobre 5.671 por área. Y eso será igual a 1 sobre 5.671, 0,1763. 0,1763 dividido en el área. Y ahora sí haríamos el cálculo de la resistencia combinada. 1 sobre resistencia combinada. O de una vez démosle la vuelta, ¿no? Para que nos quede la resistencia una vez. Resistencia combinada será resistencia de radiación, entonces 0,1763 sobre área por 0,125 sobre área sobre resistencia de convección, que es 0,125 sobre área más 0,1763 sobre área. Acá sabemos que esto nos daría área al cuadrado, pero al sumar esto nos da área, entonces esto lo cancelamos con una de las áreas. Y entonces la resistencia combinada será 0.1763 por 0.125 dividido en 0.125 más 0.1763. Eso me da en total 0.07314. 0.7314 sobre área. Entonces ya tendríamos esto de acá. Con la resistencia de conducción, pues haremos algo similar. Entonces la resistencia de conducción, bueno, no, todavía no hablemos de la resistencia de conducción. Entonces, ¿qué pasa? Hagamos inicialmente un balance de energía aquí en este punto. Si hacemos un balance de energía, lo que entra, que es alfa por el calor del sol, debe ser igual a calor de conducción más calor combinado. Porque lo que entra, la energía que entra, debe ser igual a la energía que sale. Recordemos que el balance de energía es energía que entra menos energía que sale más energía que se genera, igual al cambio de la energía en el tiempo. Estado estable, 0. Sin generación, 0. Energía que entra igual a energía que sale. Listo. Entonces, este alfa será 0,8 por 150. Y eso será igual al calor de conducción doble prima. Más, esto será entonces delta T sobre el R combinado. Entonces, bueno, esto es calor por unidad de área, ¿no? Entonces, calor combinado es delta T sobre R combinado. Entonces, para que me quede en doble prima, yo debo dividir en ambos lados en el área, ¿cierto? O sea, dividido acá en el área. Entonces, aquí lo que será es delta T sobre área por resistencia combinada. Entonces, si despejamos el calor de conducción, nos queda 0,8 por 150 menos delta T, que el delta T, este es 44, esto es 4, entonces será, no, esto es 40, perdón, entonces el delta T sería 4, dividido en el área, y el R combinado es 0,07314 dividido en el área, entonces área se va con área, y nos quedaría por último que el calor de conducción será 0,8 por 150 menos 4 sobre 0,07314. Entonces 0,8 por 150
Menos 4 por 0.07314. Eso me da 65.31. Entonces, ¿alguien tenía una pregunta? Creo que vi a alguien rayando. Será entonces 65,31 vatios sobre metro cuadrado. Y ese calor por conducción, entonces si revisamos la temperatura interna de la pared es 27. Entonces, calor de conducción sobre área. Calor de conducción es delta T sobre R de conducción. Entonces acá será delta T 44 menos 27 sobre la resistencia de conducción, que es longitud. En este caso será espesor. Y el espesor que tenemos es de 25 centímetros. O sea, 25 dividido en 100 es 0.25, ¿no? Entonces 0,25 conductividad, que no la conocemos, y área. Pero recordemos que aquí, como yo necesito es calor doble prima aquí dividido en el área, que acá entonces por 1 sobre área, entonces pues volvemos a cancelar el área. Entonces al final nos queda 65,31 debe ser igual a 44 menos 27. Esta conductividad pasa arriba por la conductividad dividido en 0,25. Si a alguien de pronto no le quedó claro qué hicimos aquí, me lo hace saber y lo explico más detenidamente. Si no, pues no pasa nada. Entonces, la conductividad será al final 65,31 por 0,25 dividido en 44 menos 27, y al final obtendríamos la conductividad. 65,31 por 0.25 dividido en 44 menos 27. Me da 0.96. 0,96 vatios metro Kelvin. Y esta entonces sería la respuesta. Nos quedan 2 minutos apenas para debatir y hablar sobre el ejercicio. Comentarios, dudas, inquietudes, ahora mismo. Si están ahí en la reunión, no estoy hablando solo. Aquí estamos. ¿Tienen alguna duda o todo quedó claro? ¿Me podría explicar, por favor, la última parte? La que me dijo que la podría explicar a detalle, por favor. Listo. La de la ecuación, esos despejes y eso, ¿cierto? Sí, sí, eso. Listo, ok. Bueno, recordemos que el calor que encontramos es por unidad de área. Entonces voy a tratar de explicarlo acá más lentamente. Entonces, calor de conducción es delta T sobre resistencia de conducción. Pero entonces, el calor que yo necesito es por unidad de área. Entonces, calor de conducción, sí, así. Es calor de conducción dividido en el área. Entonces, esto que tenemos acá arriba, en la parte de arriba, en el numerador, es delta T sobre resistencia de conducción, y aquí dividido en el área. Y si recordamos lo de fraccionarios, entonces esto es como si estuviéramos diciendo área dividido en 1. Entonces aquí hacemos lo de extremos y medios. Entonces al final nos queda delta T sobre resistencia de conducción por área. Pero ahora la resistencia de conducción, si seguimos ahí en el mismo y lo reemplazamos, es longitud, conductividad, área
y aquí tendríamos área.